¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Como cada domingo estamos en vivo y en directo por Unicanal. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge Alberto. Bueno, acaba de concluir el clásico, ¿no? Todavía sigue la muchachada dando vueltas aquí en la zona. Un emotivo 2-2, que por supuesto el resumen deportivo viene después de nosotros, ¿no? Casi me paró el corazón. Sí, es lo único que puede pararse en tu cuerpo, pero Ten cuidado lo que está diciendo, ¿eh? Bueno, varios temas esta noche. El primero de ellos tiene que ver con el drama de los antibióticos. Salió la resolución Ministerio de Salud que ya a partir de ahora venta de antibióticos única y exclusivamente bajo receta médica. No, espera un ratito. Bajo receta archivada. Claro. O sea, no es que vos te vas a mostrar tu receta y después salir con el papelito. No, y bajo tiene que receta tener, archivada. hay una serie de especificaciones que tiene que tener la receta. Sí. No es que te tiene que poner nomás el nombre del medicamento, sino qué problema tenés. Y eso vamos a hablar en el primer bloque. ¿Qué genera esto? La reacción del gremio de los farmacéuticos, de los laboratorios, también va a estar una abogada. Le llamamos a la gente del ministerio y nos dieron excusas para, no quieren dar la cara para eso, porque se les está yendo de la mano este tema. A ver, primero un tema que tiene, una vena social claramente. Acá yo creo que la minoría es la que puede llegar a un consultorio médico, a un centro de salud, la atención es deficitaria siempre. Yo le entiendo a Mazzoleni no es un buen señor, pero claramente le ha molestado nuestra crítica en las últimas semanas, ¿verdad? Con aquel incidente del superintendente de salud. Entre paréntesis, ahora sí. que decís, lo del doctor Jorge Rodas. Sí. ¿Viste cómo está ahora urgencia del IPS? Y decir que tenía razón Jorge Rodas. ¿Vimos? O sea, impecable está ahora, pero después de la reacción, la intervención de Rodas, claro, de la Superintendencia de Salud. Es el trabajo de la Superintendencia de Salud. Pero bueno, pues está fuera. Sí, lamentamos que la gente del Ministerio de Salud haya evitado este debate aquí con nuestros invitados, pero un tema fantástico para arrancar. Y el segundo tema político. Un diputado liberal, un diputado colorado van a estar con nosotros. Las intervenciones de los municipios. Esta comisión especial que se creó la semana pasada en el Pleno de la Cámara Baja, la intervención del municipio de Ciudad del Este, la más cuestionada. Por supuesto, el dictamen que tiene un plazo de 15 días, estas comisiones. Estoy seguro que va a haber un dictamen a favor y otro dictamen en contra. Y como siempre, una cuestión que se va a someter en el Pleno, mayoría, y ahí se va a definir las intervenciones de los municipios. Y el tercer tema, claro, y el drama de las inundaciones. Me estaba fijando, hoy el río está llegando a 6 metros. Imagínate después la lluvia esta que tuvimos ayer. ¿Viste las imágenes de los raudales? En un día el puntos? río Paraguay creció 12 centímetros. Sí. Es el dato oficial que tenemos después de las grandes lluvias de ayer. Y por supuesto, mientras el intendente estaba en Teletón, la ciudad realmente sufría a montones. Es un tema en el que hemos convocado justamente a un funcionario de la Municipalidad de Asunción y a otros estamentos para hablar un poquito de esto, porque también cae sobre el contribuyente de Asunción la injusticia de ver sus espacios verdes absolutamente comprometidos con nuestros compatriotas más desigualados. El otro día había una publicación de investigación que hicieron en un medio. Arnaldo Samaniego, 5 años, la era Mario Ferreira. ¿Vos sabés cuánto ya se gastó solamente para hacer frente a los damnificados, tema de inundaciones? No. 18 millones de dólares. Generalmente a manera de urgencia, ¿verdad? Sin control, ¿no? Claro. Muchas yayas. Muchísima plata. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo están? Un saludo también a todas las personas que comparten esta emisión de Cara o Cruz. Y por supuesto recordamos que también estábamos a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Ya vamos a pasar a nuestro primer tema de la noche, esta resolución del Ministerio de Salud que generó ciertos cuestionamientos en diferentes sectores de la ciudadanía, pero vamos a hablar puntualmente del gremio de las farmacias que, por ejemplo, cuestionan qué se va a hacer con el gran stock que tienen de estas medicinas al verse la venta regulada, y por otra parte también cuestionan la falta de socialización de esta disposición. Pero tenemos un informe al respecto.
Desde el 1 de noviembre entró en vigencia la resolución del Ministerio de Salud que determina los requisitos para adquirir antibióticos en las farmacias. De esta forma se impide la venta libre al público, ya que estas medicinas solo podrán ser comercializadas bajo receta de un profesional. Según lo dispuesto por la Dirección de Vigilancia Sanitaria, las farmacias deberán conservar la receta por el término de 2 años. A su vez, deberán asentar en el libro diario las ventas de los antibióticos. Las órdenes tendrán validez de 5 días desde su emisión y deben contar con el nombre, número de cédula y diagnóstico del paciente, además de la firma y sello del médico prescriptor con el número de registro profesional. El Ministerio de Salud estableció esta medida para frenar el uso indiscriminado de estos medicamentos, pues su consumo inapropiado y la automedicación pueden contribuir a la resistencia a estas drogas, lo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Desde las farmacéuticas reclaman a las autoridades que no se haya socializado la determinación y aseguraron que con la medida se presentarán diversos problemas para los pacientes, no solo al verse afectada su intimidad al exponerse los diagnósticos médicos, sino que se va a producir un mercado negro con la venta sin receta. A continuación les cuento cuál es la pregunta que establecemos en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, sobre la disposición de vender antibióticos solo bajo receta. ¿Es lo correcto? ¿No es el momento? ¿Debe aplicarse gradualmente? No corresponde. Los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. Presentamos a nuestras invitadas. Astrid Weiler, abogada. ¿Cómo estás, doctora? También está con nosotros Laura Guaraña, presidenta de la Cámara de Farmacias del Paraguay. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buenas noches y saludo a toda la audiencia. Y acá está el señor Luis Ávila, secretario general CIFARMA, Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary. Y un saludo a las invitadas también y a la audiencia. Bueno, quiero arrancar tanto nos gusta a los comunicadores, una anécdota personal. Hace décadas, don Bonifacio, mi abuelo, vendía un medicamento de ustedes, el cloranfenicol, la famosa las camisetinas, que te curaba de enfermedades venéreas, del dolor de muelas, de todo. En la campaña, a 120 kilómetros, donde no había ni luz, la gente se iba al almacén a comprar el antibiótico ante cualquier necesidad. Una herida de bala, una herida de moscón, de lo que sea, las camisetinas. Cambió todo eso, Luis. Ahora es complicado el tema. Sí, realmente hay que destacar que la medida es buena, el fondo de la cuestión es bueno, la implementación es la que nosotros estamos de alguna manera cuestionando, no porque no nos sintamos afectados por el fenómeno, sino fundamentalmente porque en otros gobiernos, las farmacéuticas, las farmacias y todo el gremio de salud hemos trabajado juntos para diferentes campañas. Yo recuerdo una famosa cardióloga, la doctora Miriam Ayala, en un momento dado se acercó a las farmacéuticas y nos pidió ayuda para el Plan Nacional de Prevención de la Hipertensión Arterial. El ministerio no tenía cómo ir al interior y le solicitó a la industria que se involucre. Nos hemos involucrado, después vino el doctor Ortellado, o sea, planes de salud pública que fueron apoyados por la industria conociendo la realidad. Lo que hoy nosotros decimos es que debemos trabajar en conjunto, no es solamente prohibir la venta y ya solucionamos el problema. Hay una campaña que se debe hacer como lo hacen en otras partes del mundo. Señora Guaraña, el otro día hablamos en la radio, usted dijo, esto va a fomentar el mercado negro. ¿Eso es así, esta decisión del ministerio? Absolutamente. ¿Por qué? Y por la sencilla razón de que como no se hizo la previa con el sector médico, ¿qué sucede? Viene la receta, no está en condiciones con los caracteres que felicito a la parte productora, perfecto, el video, el informe estupendo. Uno de los caracteres que pide la resolución ministerial se encuentra ausente y vos no le podés hacer la dispensa del medicamento. Entonces, ¿qué sucede? Se vaya a comprar del almacén, del autoservicio, en los mercados. No hablemos. Yo les invito a ustedes que hagan una serie con respecto a todos los grandes mercados municipales de nuestro país. Se van a sorprender de lo que van a encontrar.
Entonces, en vez de que el medicamento salga de la oficina de farmacia legalmente habilitada, que tiene un químico farmacéutico al frente, un regente responsable, personas que no tienen ningún conocimiento, ningún estudio, van a estar entregando esos productos. ¿Qué te parece? Por supuesto que va a fomentar el mercado negro, porque no es que la gente va a dejar de tomar. Si vos tenés una receta que te dio un médico y le falta el diagnóstico, o le falta tu nombre, o algún otro carácter, No se va a poder dar el medicamento. claro, la farmacia no lo puede entregar, ¿verdad? Pero sí se vaya entonces a comprar de otro lugar donde ni siquiera le van a pedir la receta. O sea, va a ver, no es que le va a dejar archivada ni nada, va a ver qué producto es, le van a dar y se acaba el partido. Y vas a encontrar en colectivo, macatero y por todos esos lugares. Lo que a nosotros nos llama mucho la atención es la falta de previsión en cuanto a justamente la comunicación con los gremios, que siempre estuvimos contestes a trabajar con el Ministerio de Salud y ni qué hablar con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Eso es lo que nosotros lamentamos, porque hoy en día, al fin y al postre, el pato de la boda es el paciente, porque se va y viene a consultar, no hay tiempo. Fíjate que es muy poco, el 2% de nuestra población nomás tiene un seguro médico, el 20% tiene IPS, el resto de la gente no tiene ningún tipo de seguro ni nada que se le parezca y tiene que irse al servicio abarrotado de salud pública y de IPS a tratar de conseguir una receta que hay que cruzar los dedos para que tengan todos los datos que consigna la resolución. Eso es lo lamentable. Y aún así, si es que se fue al médico y el médico firma la receta como corresponde, ¿verdad? Le pone su sello, le pone su firma. Y si uno de los caracteres le falta, vos no le podés dar. Y es el médico el que le recetó. Entonces la persona se queda y puede empeorar mucho más su cuadro, porque normalmente antibióticos porque hay alguna infección. Y entonces puede empeorar el cuadro yendo y viniendo hasta que la receta esté en condiciones. No te imaginas la cantidad de problemas que tuvimos en el mostrador. Desde llanto, amenaza. Ahora, en estos 4 días. Por supuesto. Te voy a dar algunos ejemplos. ¿Me permitís? Sí, por supuesto. Gente que se fue a consultar el 28, el 29, el 30 y el 31. Puntualmente la resolución dice 5 días dura la receta. ¿Qué pasó? En esos días previos, no estaba en vigencia la resolución, por lo tanto, no tenía el nombre del paciente, el diagnóstico, número de cédula. Pero una receta bien hecha, a través de una consulta médica, no le podés dar. Porque se fue, espero que sea fin de mes, que tenga su platita y ahí se va a comprar. Y vos no le podés dar. Están los casos de los niños que normalmente están con afecciones respiratorias o de esa etiología o parecida, ¿verdad? Y están llorando, están con fiebre, están gritando, la mamá nerviosa, y vos tenés el medicamento, la criatura necesita, y ¿sabes qué? Dramas pasionales tenemos en la oficina de farmacia actualmente. Doctora Astrid Weiler, ¿hay conculcación de derechos acá del ciudadano común en este control que ahora establece el Ministerio de Salud Pública, o esto es correcto? No, sí, se van situaciones que ya se dieron, como puntualmente, como contaba la presidenta de la Cámara de Farmacias, amenazas de parte de algunas personas que fueron a querer adquirir un medicamento con una receta y no se le pudo entregar, ¿verdad? Entonces, inclusive amenazas con demandas penales, ¿verdad? Entonces, sí, realmente el ciudadano se ve en una situación, y todos se ven en una situación a la que no quisiéramos llegar. Nosotros lo que reclamamos sobre todas las cosas es que se ha intentado comunicar con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, con el Ministro de Salud Pública. Todas las cámaras han presentado conjuntamente una nota el 18 de octubre para tener una reunión para prever estos casos. Porque estos casos pueden ser previstos, aclarados, tomarse la medida, comunicarse fehacientemente a todas las personas que necesitan conocer, principalmente a los médicos, porque son ellos los que tienen que dispensar la receta. No tuvimos ninguna respuesta, jamás nos recibieron. Recién en fecha 2 de noviembre tuvimos una reunión con la encargada de despacho de la Dirección de Propiedad Intelectual, conjuntamente con una abogada del Ministerio de Salud, y una reunión, yo diría, poco constructiva, donde fuimos
no te diría atacados, sino más o menos qué es lo que ustedes vienen a pedir, qué es lo que les pasa, porque no cumplen una resolución que ya está, se autoexplica por sí misma. Pero lo que pasa es que eso no sucede en los mostradores de las farmacias. El drama que están viviendo hoy las farmacias y el drama que van a seguir viviendo hoy los pacientes es algo que no se soluciona con una resolución. Administrativa. Administrativa. La resolución está bien, se tiene que cumplir, es cierto, estamos de acuerdo con el fondo de la resolución, pero se tiene que capacitar a la gente. Ahora, doctora Weiler, y para los tres la pregunta, ¿desde cuándo se viene hablando de esta decisión? ¿En la época de Mazzoleni nomás o ya en la anterior administración se viene hablando de este tema de antibiótico con receta? La resolución fue dictada el 8 de octubre, la resolución 576, nosotros no teníamos ninguna noticia previa. ¿Antecedente alguno? Ninguna invitación, ninguna reunión, ninguna consulta, ningún plan de implementación, absolutamente. Luis, Sí. ¿cuándo escuchaste? Bueno, el tema de resistencia antimicrobiana es algo que se viene hablando desde la década del 40. Vos hablabas del cloranfenicol. Es uno de los que fue perdiendo eficacia. Todos los antibióticos van perdiendo eficacia por los diferentes mecanismos que tienen la misma bacteria de defenderse. Ahora bien, hay un tema que es fundamental en todo esto. Todos los países que han implementado campañas, han implementado campañas, no resoluciones, porque es algo integral, involucra a los prescriptores, a los hospitales, a los médicos, a los dependientes de farmacia, a la comunidad. Hay un caso muy reciente, que es el de Perú, que acaba de armar un comité que involucra a 17 instituciones, incluyendo pacientes, industria. La misma Organización Mundial de la Salud recomienda que todo lo que se haga con toda la cadena del sector salud, porque o si no, son meras disposiciones que no tienen ningún efecto positivo. Y es interesante porque en el caso de Perú, que presentó un plan del 2018 al 2022, en los 5 primeros puntos habla de educación del personal de salud. En el 6º punto recién habla de la comunidad y habla de los pacientes. Es decir, hay países que se han dado cuenta que es más un problema interno que un problema externo. Realmente tendríamos que sentarnos, y nosotros le hemos invitado, le hemos pedido, le hemos solicitado al Ministerio trabajar en conjunto con estas cosas. Lastimosamente de repente vemos una reacción como queriendo decir no involucrarnos con los industriales es una señal de que nosotros somos asépticos. No, al revés, la salud es de todos. El Paraguay de la gente merece una salud construida por todos y no por determinaciones que traen aparejado inconvenientes. Por eso es donde nosotros decimos trabajemos juntos. Hay una cuestión que dijiste, Luis, Paraguay de la gente. Yo digo nomás como un gobierno que se jacta, que usa ese eslogan, emite una resolución de este tenor. Por un lado, una resolución inconsulta a ustedes, que son los actores, ¿verdad? Y por otro lado, esto perjudica directamente a la clase media para baja, ¿verdad? Porque usted mencionó, ¿quiénes tienen acceso al seguro médico? 22% de la población. Mañana arranca una huelga en el hospital de clínicas, solamente urgencias, consultorio nada, cirugía programada nada, el hospital de los pobres. Sí. ¿La gente dónde se vaya a pedir una receta si el farmacéutico no le va a vender porque no lo puede hacer, ¿verdad? Sí, justamente, Jorge, y yo también quiero recordar algo a la audiencia, ¿verdad? La farmacia es un centro de atención primaria, eso no tenemos que dejar de mencionar. Y eso lo dice la Organización Panamericana de la Salud, antes que nada, ¿verdad? Y es el amparo y refugio justamente de la clase necesitada. Es donde se va a pedir sus primeros auxilios y donde está el farmacéutico que fue formado profesionalmente para eso, para poder derivarle a los servicios que corresponda. Y lastimosamente, y yo lo vengo desde el día 1 que yo me enteré, y dicho sea de paso, nos enteramos de forma oficiosa, no oficial, nos enteramos por las redes sociales, nos enteramos por los periódicos, por la prensa,
porque las 4 cámaras que estamos involucradas en este tema que manejamos los medicamentos, a ninguno de nosotros no se nos hizo llegar un simple correo electrónico, por lo menos, para que estemos enterados de esta resolución. Nos enteramos por ustedes y por las redes sociales, entonces, oficiosa. Eso es un punto muy importante que tampoco tenemos que dejar de mirar. Y desde ese día, como el 1 de noviembre entramos a la farmacia, yo dije, esto va a explotar en el mostrador de la farmacia. Lo he dicho por todos y con todas las personas. Y efectivamente sucede así. El maltrato lo está teniendo el personal que está atendiendo, y el que está sufriendo y padeciendo es el cliente, el paciente. Porque un antibiótico necesita una persona que está con un problemita de grave para arriba. No es que alguien toma un antibiótico porque le queda bien o porque le queda bonito. Entonces, y lo receta al médico. Entonces yo no entiendo por qué esa tanta prohibición de que tenga que tener todo eso, o si no, no se puede vender. A ver, es irreal esto. Claudia, una cosa sí. que quiero decir. Por ejemplo, como Luis muy bien lo mencionó y hizo un ejemplo del caso Perú. Acá, cuando nosotros tuvimos la reunión donde estuvo también Astrid acompañando, ¿verdad?, a las cámaras farmacéuticas, nosotros le preguntamos a la abogada que estaba representando al gabinete, porque nosotros pedimos con el ministro y él derivó en la persona, esta señora abogada, y si es que a los directores regionales se le había socializado la resolución. Y no supo qué contestar. No, que no estaba claro, segura. Que no sabía, y no que sabía. si los directores regionales le llamaban a la farmacia, pues que no la atiendan y deberían hablar con O ellos. sea, no hay una socialización, no hay una bajada de línea Laura, para el mismo personal. Laura, a ver, Señor. es cierto que te piden también en esta resolución que pongas el diagnóstico de la gente. Sí. Por supuesto. Claro. A las 7:10 de la mañana de ese primer día, yo ya recibí de una farmacia que es socia de Cafapar el diagnóstico gonorrea. Imagínate, así, mira, gonorrea. No, a ver, voy a tener que contextualizar esto en el pasado. Realmente antes se iban los varones y ya sabía, si vos comprabas, no sé, una dosis grande de penicilina, ya sabía para qué era, ¿verdad? Sí. O sea, ahora sabe la del mostrador, sabe todo el mundo el problema que vos tenés. Y no hay una confidencialidad que debe perdurar entre médico y paciente, ¿acaso? Y es justamente lo que se le cuestionó a la abogada esta, creo que se llamaba Gilda Espínola. Gilda Espínola, la confidencialidad del diagnóstico. Y ellos argumentan que ese diagnóstico, al estar en una receta y al ser la receta también confidencial y el deber del dispensador es confidencial, entonces se mantiene esa confidencialidad, ¿verdad? Ese es el argumento del Ministerio de Salud para a favor de que esté el diagnóstico. Guardemos un secreto. ¿Quién sabe? ¿Y sabe el farmacéutico, el cajero de la pero farmacia? imagínate la farmacia de barrio, se entra todo el barrio. Todo Pero, a ver, Claudia. Y justamente sobre eso le quería consultar a la abogada Astrid, si es que se pone en riesgo justamente el derecho a la intimidad de un paciente, pero hay que reconocer también de que esto se aplica en otros países y cómo se hacen los controles y cómo se aplica en otros países, porque es cierto, puede ser de que la farmacia o la farmacéutica o la persona que vende en un barrio sea chismosa, como se dice, pero ahí también juega la responsabilidad de todos los actores en esto. Entonces, ¿cómo es la aplicación en otros países o solamente en Paraguay no se puede aplicar porque la gente no es responsable? No, para expender un medicamento esto en otros países la receta no es archivada, ¿verdad? No es archivada, pero ¿se detalla el diagnóstico o no? El diagnóstico tampoco es necesario, o sea, no conozco mucho la legislación comparada a la región, ¿verdad? Pero generalmente el diagnóstico no tiene que estar expresamente establecido en la receta. O sea, estos requisitos van más allá. Son exagerados. Yo creo que sí, ¿verdad? Y el tema de la confidencialidad es un tema importante y es uno de los conflictos que ya se tuvieron en una de las farmacias, donde fue un abogado a comprar y como no tenía el diagnóstico, él decía, es una reserva confidencial entre mi médico y yo. Acá, doctora, a mí el problema más grave, más allá de la confidencialidad, me parece que tiene que ver una cuestión de plata. A mí me contaban, la gente no tiene para pagar un antibiótico entero. Entonces se va a una farmacia de barrio y le venden por tiras, por blister, que tiene 10 comprimidos.
y después consigue la plata compra Podría, la otra parte podría. para completar su dosis. Yo te Ese cuento, es el problema real. Les comento algo que mucha gente no sabe. A nosotros nos atacaron de que solamente queríamos cuidar nuestro negocio y estábamos preocupados porque íbamos a vender menos medicamentos. Primero, falso. En los últimos 5 años las farmacéuticas vendieron 24% menos de antibióticos en unidades. O sea, eso está IMS Internacional, audita el mercado farmacéutico y vos mirás, en el 2015 vendíamos una cosa, en el 2018 otra. Ahora, ¿cuánta gente se beneficia con las muestras médicas que las industrias farmacéuticas reparten? ¿Cuántos sanatorios, clínicas y hospitales del Estado solventan los tratamientos cuando están sin stock o disponibilidad en sus parques sanitarios con las donaciones que hacen los laboratorios a través de la muestra médica o a través de lotes que donamos? Eso ahora va a ser imposible. La resolución dice que no puede haber muestras médicas. Entonces, esa gente, ¿qué va a pasar? O yo le pongo el otro ejemplo que hablaba con la autoridad del ministerio. Le estamos diciendo a la gente que vaya a consultar. Perfecto, se va al Ministerio de Salud, pierde un día de trabajo, consulta, le dan la receta. Lo lógico es que te vayas a la misma farmacia interna del hospital y que te den el antibiótico que te prescribieron, que es gratuito. Gratuito, sí. Hoy hay falta de insumos y medicamentos. Toda esa gente, todo ese volumen de gente, no solo en el tema de la consulta, que están sobresaturados, sino también en la parte económico-financiera, cómo va a afectar. O sea, realmente es un poquito más complejo de solamente elevar y restringir la receta. Luis y Marta. Luis es secretario general de CIFARMA, Cámara de Industria Química Farmacéutica del Paraguay, y frontman también de Laboratorios Lasca, ¿verdad? Sí. Y la señora Laura Guaraña es presidenta de la Cámara de Farmacia del Paraguay. ¿Ustedes creen que la gente se automedica porque quiere? La gente se automedica, el pueblo, porque una consulta en el médico te sale 200 o 300 mil guaraníes. O sea, la gente no es que me duele la garganta y la gente va y compra amoxicilina. ¿Por qué? Porque no tiene el billete para ir al médico. A pagar una consulta. Es obvio. Como aparte, si una vez ya consultaste con tu médico y tenés cuadro, no sé, similar, le planteas por WhatsApp al doctor y te dice, toma tal cosa, ¿verdad? Sí. Y a Es veces- un poco irresponsable, pero Claro, pues hay una cuestión que es la realidad. Esto que plantean desde el ministerio, vos decís, es en el ideal de la vida. Exacto. Pero en la práctica nuestra, Finlandia. de todos los días, la realidad es muy diferente. Por eso es que yo coincido cuando la doctora Guaraña dice, en todo caso, si hubiese esto aplicado de manera gradual, No, con campaña, con campaña de educación. La imposición siempre Claro, es no de la complicada. noche a la mañana esto se cumple a rajatabla. Ese es el punto. Yo quiero aclarar que ninguno de nosotros, ni las cámaras que representamos, estamos en contra de la resolución, o mejor dicho, del uso racional del medicamento. Al contrario, nos hemos preocupado y ocupado muchas veces de esto. Es la forma como se lo hace. Se hubiese empezado, a mi humilde entender, y con el debido respeto, no, espero que nadie nos se ofenda, ¿verdad?, por el mismo Ministerio de Salud. Si ellos querían que la receta salga tal y cual como reza la resolución, pues hubiesen bajado la línea a toda la gente del ministerio, llámese médico, enfermera, porque licenciados en obstetricia también pueden prescribir la receta, preparar la receta. Y bueno, hubiesen hecho ese ejercicio casero primero, organizándose los servicios. Y Paraguay no termina, o sea, Asunción en calle última. Convengamos, hay muchísimos lugares donde no hay médico. Espera un ratito, señora. Jorge, hay que ir a una pausa. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Las redes sociales se dividen entre la gente que aparece ultra maquillada, posando de más y llena de filtros, y la gente que se muestra espléndida siendo ella misma. Pool, la única gaseosa con jugo natural de fruta, está del lado de los que no necesitan retocar con Photoshop lo que van a subir a Instagram, ni de los que cambian su tono de voz para impresionar, porque siendo nosotros mismos es más natural. Pool, menos filtro, es más natural.
Ahí Clarilla. Es momento de planificar tus vacaciones. Comprando tus pasajes de Líneas Aéreas Gol con las tarjetas de crédito del Banco Basa, tenés 18% de descuento. Y además, podés hacerlo hasta en 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en Caro Cruz y también vamos a seguir hablando de este tema de los antibióticos y ya vamos a mostrar los primeros números de nuestra encuesta sobre la disposición de vender antibióticos solo bajo receta. En un 61% la gente cree que es lo correcto, en un 8% no es el momento, 17% debe ser gradual y 14% no corresponde. Así que la gente sí cree que la venta debe ser bajo receta. Yo quiero hacer una consulta al señor Ávila para hablar del aspecto económico. ¿Esta disposición puede afectar en gran medida a las farmacias o no? Y si es cierto que existe también un stock importante considerando la práctica habitual y ahora lo que va a exigir el cumplimiento de esta resolución. El 6% de los medicamentos que se venden en Paraguay, el 6% corresponden a antibióticos de todo tipo y de todos los laboratorios. Los laboratorios, como dije en su momento, vendemos versus el 2013, 24% menos de lo que vendíamos. O sea, no hay un impacto por el cual nosotros tengamos que salir a protestar o a cuidar, no, absolutamente. Es más, yo reitero, nosotros estamos de acuerdo con la medida. Sí. Ahora, la misma tiene que ser económicamente gradual. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa económicamente gradual? De que no le afecta al paciente, de que no le afecta al Estado, de que no le afecta al sistema de salud. Y eso implica educación. Yo le ponía el ejemplo a un colega de ustedes hace un tiempo y me dijo, no me parece la comparación. Yo le decía, ¿acaso porque prohibimos o elevamos la pena carcelaria por la venta de marihuana, se deja de consumir marihuana? La persecución no es el camino. Alienta el mercado negro, como dice la señora Guaraña. Pero eso de la noche a la mañana. Claro. Tenemos que educarnos nosotros, educarle a los pacientes. El cuerpo médico vive en permanente actualización médica sobre este tema. Y las industrias somos sponsors de ese tipo de charlas. Eso hay que hacerlo en todas partes. Desde el primer hospital regional hasta la última unidad de salud familiar. Sí. Porque eso es lo importante, es la base, la concientización. Eso es lo fundamental para que este plan sea exitoso. Señora Guaraña, usted quería hablar del tema del tratamiento que me dijo. Sí, lo que yo puedo conversar sin ningún tipo de tapujo con usted es de la problemática que se suscita en el mostrador de la farmacia y que eso es lo que queríamos evitar, por eso pedimos hablar con el señor ministro y lastimosamente no se nos dio, ¿verdad? Por ejemplo, el tratamiento completo, porque siempre vienen con recetas, ahora nomás tienen que tener esas especificaciones adicionales. Normalmente va entre 7 a 10 días. ¿Qué sucede? No estamos pasando por la mejor de las épocas económicamente hablando en nuestro país. Consecuentemente se va y necesita 3 cajas del antibiótico, ¿verdad? Más otros medicamentos más para la fiebre, antiinflamatorio. Entonces compra una caja la persona, porque esa es la parte de efectivo que tiene, ¿verdad? Y yo le pregunté a la abogada, ¿y qué hago yo con el resto? Yo dejo la receta, le escribo ahí atrás. ¿Qué te respondió? Nada, anotó y que va a preguntar. Es porque nosotros tenemos que tratar. Bueno, estas son las boludeces que, y perdón la grosería, no, estas son las tonterías administrativas que 5 pelagatos toman en el Ministerio de Salud. Acá no se les pregunta a la gente. Si ellos son parte interesada. No, pero imagínate, pero están en el otro lado del mostrador, son los que están en el día a día. Eso me podrían aportar experiencia. Esto que está diciendo. Ponete en el lugar de la gente, que así es, Luis, corregino, así compra la gente. El antibiótico compras
por día. Hay gente que compra por día, Torres. Sí, Ustedes sí, venden sí, al sí, menudeo, hay farmacias que Sí, venden al Sí, menudeo. Sí, hay farmacias que venden por unidad. Por unidad, por favor. Falta que se venda el jarabe por cucharada desde aquí a poco, era, pero porque no hay plata. Esa es una realidad que hay que administrar. Entonces, en un mundo ideal, genial, fantástico, pero otra cosa es el día a día y eso nosotros podríamos haber aportado. Imagínate esa si experiencia. vos ya tenés un cuadro y sabés que con tal medicamento te soluciona. Y como no podés acceder, vas dilatando. Y va empeorando. Vas empeorando. Llega a una situación, eso es al hospital público. Claudia, quería preguntar algo. No, y con respecto justamente a lo económico principalmente. Ahora, con respecto al stock que hay, se pone en riesgo un stock importante que tienen, por ejemplo, de ciertos medicamentos, considerando esta época del año, los problemas respiratorios. No, Claudia, mira, yo he charlado en otros lugares con tus colegas, ¿verdad? Y lo primero que te preguntan, ¿vas a afectar económicamente? Ni una farmacia se va a cerrar porque no vende antibióticos. Ahí Luis ya te está dando el porcentaje de la torta donde participa. Ni una farmacia, ni un laboratorio se vaya a la quiebra porque merme la cantidad de medicamentos. Lo que pasa es que el bochinche, por decirte, que se te arma en el mostrador, eso es lo que a mí como farmacia, ¿verdad? Es lo que me preocupa y me ocupa. Y la persona que se va, te dio la mamá llorando, su criatura con fiebre, volando, qué sé yo, y vos no le podés dar. O sea, esa parte es lo que yo hago hincapié. La parte económica, nadie tiene sobrestock, ni la industria ni nosotros, nadie nos tiene sobrestock. Así que la parte económica, sinceramente, podríamos borrar del tema. O sea, al final ustedes los industriales van a salir ganando, pues se van a vender más analgésicos, ibuprofeno y compañía, porque el antibiótico no. Y antiinflamatorio. Y antiinflamatorio, ¿verdad? Lo que sí ya se vio y está de alguna manera comprobado fehacientemente es que están ingresando de clorinda antibióticos a cacharrata. Con una simple llamada Y telefónica. allí se puede comprar sin receta. ¡Claro! Ahí está el mercado negro que hablaba la señora Que Baranda. traen en delivery. Que traen Por delivery te traen así tipo vino. Una Pero qué maravilla. increíble. Aunque te gusta el buen vino, pedí de amoxicilina ahora. Claro. Claro. Sí, la mayoría también los medicamentos, o sea, existen en toda la República Argentina, hay muchas representadas acá que son medicamentos argentinos, pero te traen a la casa. Y yo ya N veces he denunciado eso en vigilancia sanitaria ante la autoridad, ¿verdad? Y me dicen que ellos no pueden atajar porque necesitan de la fiscalía y etcétera, etcétera. No pueden atajar ellos ahí el medicamento que está entrando. Delivery entran todos los días, a montones. ¿Esa sería la única vía para generar el mercado negro o cuál podría ser otra vía acá adentro sin considerar la... Y la venta del medicamento fuera de farmacia. Empleados Solamente, infieles. También una serie de cosas. Mi mamá de uno, si necesita a su familia. Hace. No, hombre. Por algo la gente del Ministerio de Salud no quería venir a confrontar, porque yo me imagino nomás, estando del otro lado, yo dije, quiero hacer la del abogado del diablo. Bueno, tengo argumentos, más allá de que en el mundo ideal, por supuesto, nosotros necesitamos comprar, ingerir antibióticos bajo receta. En el mundo ideal, ¿verdad? Pero la realidad pues es muy distinta. Entonces yo digo, ahora le entiendo a la gente del Ministerio de Salud que no quiso venir esta noche a dar la cara y a defender el argumento y la decisión. Pero hay otro problema con respecto al Ministerio de Salud, que es también la precariedad en que se encuentra la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. La Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud es sumamente importante porque es la que establece las normas técnicas de cumplimiento para la venta de medicamentos, registros sanitarios, la comercialización, etcétera, el control de la farmacia. Y hoy en día el ministro de Salud ha nombrado una encargada de despacho. Esta persona, como encargada de despacho, que yo le pregunté a la abogada qué figura jurídica es una encargada de despacho, si él puede nombrar y remover, como ya lo hizo con este funcionario hace unas semanas, ¿verdad? ¿Por qué no la nombra directamente como directora de vigilancia sanitaria y no como encargada de despacho? Entonces él lo que ha hecho es le ha disminuido el rango en su cargo y esta mujer seguramente no tiene la fortaleza o el apoyo político para poder venir a hablar porque seguramente ni siquiera tiene la confianza de su jefe, por eso es que no la nombró como directora, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente consideramos que esta precarización de ese cargo
es muy dañina para todo el sistema de salud. Como si nos faltaba problema, nuestro sistema de salud viene ahora a Oye, sumar. complicado. Qué increíble. No, esto es increíble. Yo le quiero pedir a ustedes que me permitan leer algo cortito, pero no menos importante por eso. Y nos vamos con eso. A ver. Henry David Thoreau, que es un pensador y ensayista norteamericano, él manifiesta que cuando se presenta un conflicto entre las leyes contractuales y las leyes morales, el individuo está en la obligación de responder a su conciencia. No puede existir una norma que obligue al individuo a incumplir con sus principios éticos. Estoy hablando del farmacéutico cuando hablo de individuo. Entonces, el conflicto entre lo ético y lo contractual, llámese resolución en este caso, supera el reclamo del orden económico que a vos te preocupa, Claudia. Y lastimosamente se trasladó la responsabilidad en el último eslabón de la cadena, en la farmacia, que aunque el responsable debería de ser el médico, ¿qué sucede? El farmacéutico es el que está en la encrucijada, le vendo, no le vendo, le dispenso, no le dispenso, con las consecuencias que le puede traer en su profesión a ese profesional. Y es una disyuntiva que es muy difícil en un momento dado para un profesional decidir. Bueno, cerramos este bloque. Esto es irreversible, se puede todavía... Todo se puede cambiar. No, ya sé, pero ustedes pidieron hablar con el ministro, hay una audiencia pendiente para plantearle esto que están exponiendo ahora. Nosotros estamos abiertos y hemos trabajado con todos los ministerios. Yo llevo en la industria más de 20 años, hemos trabajado con todos los ministros que han pasado y hemos demostrado nuestra voluntad de seguir apoyando. Necesitamos también de que haya una apertura por parte y que se entienda que no somos nosotros quienes queremos retirar, cobrar, vender, hacer. No, nosotros somos gente que quiere apoyar a todo lo que haga a un manejo prudente de la salud. Lo que visualizamos desde la industria es de que este cambio impuesto por el Ministerio de Salud Pública, que en el fondo está bien, no condice con la política de la OMS en el tema de control de antibioticoterapia y resistencia bacteriana. En los lineamientos de la OMS no se ve. Se habla de concientización, se habla de educación, se habla de un fortalecimiento, pero no se ve en ninguno de estos casos un cambio de condición a la venta o comercialización de los antibióticos. Por ahí es donde nosotros decimos, habría que ampliar un poco más la campaña. Vamos a ver el desenlace de esta decisión. Vamos a ver para dónde va. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a todos. Doctora Weiler, gracias, señora Guaraña. La Plamodex no trajiste. ¿La qué? Plamodex 500. No. Pausa, a la vuelta hablamos con dos diputados, Antonio Busarqui del PLRA y Basilio Bachi Núñez. Ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a repasar los datos acerca del tema de los antibióticos que estábamos debatiendo. Sobre la disposición de vender antibióticos solo bajo receta. En un 60% la gente cree que es lo correcto, en un 7% no es el momento, 19% debe ser gradual y 14% no corresponde. Es lo que decía la gente con respecto a ese tema, pero ya vamos a hablar acerca de un asunto político, las intervenciones a 6 municipios puntualmente y todo lo que esto plantea a nivel político y más considerando una ciudadanía que presione para que esto no quede así nada más. A continuación, un informe.
Tras un largo debate, los diputados aprobaron la creación de comisiones especiales para estudiar los 6 pedidos de intervención de los municipios de Ciudad del Este, La Colmena, Limpio, Santa Rosa de la Guaraú, Ñumí y Mbocayatú del Uagú. Cada comisión tendrá un plazo de 15 días para analizar los casos denunciados como irregularidades y luego deberán poner a consideración del Pleno sus dictámenes que no son vinculantes. De aprobarse los pedidos, será el Poder Ejecutivo el que designará a la persona responsable de llevar adelante la intervención. Estas comisiones están integradas por legisladores de la ANR, del PLRA y diputados de las bancadas minoritarias. De acuerdo al procedimiento, los primeros en ser convocados deben ser los concejales que sostuvieron la acusación y en una segunda reunión se deberá citar al intendente denunciado, que deberá hacer un descargo por cada una de las causales. La disputa principal se da entre los sectores colorados en Ciudad del Este. La consulta que hacemos sobre este tema es la siguiente. ¿Crees que correrán diputados en la intervención del municipio de Ciudad del Este? ¿Sí o no? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Bueno, hay 2 parlamentarios, uno colorado, un liberal, aquí en nuestra mesa para el debate y tratar las intervenciones de los municipios. Por un lado está aquí el doctor Basilio Gustavo Núñez. ¿Qué tal, Bachi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Clary, Jorge. Diputado colorado por presidente Ayer. Así mismo. Y por el otro lado está Enrique Antonio Concepción Busarquis Cáceres. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo te va? ¿De dónde, cómo sabes todos los nombres acá? Antonio Busarquis, ¿qué nomás dice? Yo le conozco a esto de hace rato, le conozco a esto. ¿Qué Bueno. tal, diputado? Bien, muy buenas noches. Mi saludo para vos, Clary, para Jorge, para la señorita Claudia, para el colega Bachi también y para todos los televidentes. Liberal de Caguazú. Sí, señor. Antes de ir al tema principal, ¿qué es lo que pasó frente a tu residencia? Estos incidentes, qué fuertísimo tuvo. Vi los videos, agresiones, ya lo hicieron, atacaron, tu residencia hace una semana. Vi una imagen de circuito cerrado en un vehículo, 2 personas, tiraron un cebollón, bombas 12x1, tu hija estaba jugando en el patio. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que reclama, diputado? Y en principio creo que aprovechan la situación, hasta si se puede decir, de libertinaje que estamos viviendo en ciertas partes del país. Y ojalá que no se generalice. En mi caso, me presentaron una acusación en diputados por faltante de 6.000 millones cuando fui intendente. Imagínate vos, yo fui intendente en el 2006-2010 y por no pago de caja de jubilaciones. Entonces, no tiene razón. Si es que tiene la acusación, hasta ya precluyó. Claro. Así, Son 8 años, pero también yo me pongo a disposición de la justicia para que investigue porque es falso. Pero más que nada quieren aprovechar esa situación y también porque nosotros hicimos una denuncia, Jorge, una denuncia grave porque en Villa Ayes, Benjamín Aceval, Remancito, después de 30 años ingresaron otra vez otros medios de transporte, llámese colectivo. Anteriormente eso era monopolizado por lo que es la familia Gómez Catebeque, por el ex senador Manolo Gómez, que es el líder que está presentando. Estos son los supuestos escrachadores. Fíjate cómo se prepararon así con escudos, con bombas, con balines, con palos, y eso no es escrache. Entonces, sí, se fueron, atropellaron mi domicilio, en las imágenes se ve cómo patearon el portón, y tuve que sacar a mi familia para precautelar también. Yo tengo una hija de 3 años, otro de 7, de 12, y 2 nenas más grandes. Manolo Gómez, vos decís que es el responsable de todo esto. Esta gente que se fue a escracharte, entre comillas, ¿es gente que responde a Manolo Gómez? Son gente que le responde porque está encabezado por su hija, que es candidata a gobernadora, que le ganamos con Rusillón por 5.000 votos de diferencia. Ahí en una de las imágenes, el primero es candidato a gobernador del PDP, el otro es candidato a concejal de un partido que es aliado al Frente Guazú, pero que no tuvieron más de 1.000 votos. Entonces aprovechan esta situación y yo estoy volviendo después de 11 años como candidato a la función pública. O sea, electoralmente hablando. La última vez que fui intendente, después me candidaté, fue ahora otra vez. Pero repito, y esto quiero que quede bien claro, es que nosotros conseguimos con el gobernador que entre otra empresa de transporte
pero eso le beneficia a la ciudadanía. Y yo en la Cámara de Diputados pedí un informe y conseguimos, después que están evadiendo los impuestos también, creo que 1.100 millones de impuestos en IPS que no pagan. Entonces los trabajadores de su empresa no cobran su IPS, entonces vienen junto al diputado y desde luego que yo tengo que hacer esa denuncia. Y desde luego que tengo que hacer la denuncia también si el viceministerio de Transporte le habilitó para trabajar con 24 unidades y trabaja solamente 7. Porque si trabaja con 7 nomás, no va a poder cubrir 120.000 habitantes, que es Remancito, Villa Allá y Benjamín. Y yo creo que el trasfondo de la pelea es eso. Y otro, lo último, en estos días presentamos también una denuncia, hace 10 días atrás, que su hija, la concejala Belinda Gómez, cobra sin asistir a la Junta Municipal, o cobra un 50%. Es lo que está pasando en el Senado, por ejemplo. Las sesiones se cobran por sesiones asistidas, el parlamentario. La dieta es por sesión asistida. Entonces se hizo esa denuncia también, porque se creó una Contraloría Ciudadana, y creo que todos estamos dispuestos ahora, Jorge. Entonces tenemos que cuidarnos y asistir. Para eso tomamos el compromiso con la gente, para cumplir nuestro rol de parlamentario, nuestro rol de concejal. Y el concejal de Villa Allá cobra bastante bien, Clarín, casi los 20 millones de guaraníes. O sea, cada sesión es 5 millones de guaraníes. Y encima nos asiste otra vez. Y vos ves después en el portal de la función pública que cobró todo. Bueno, un tema, a ver, los scratches obviamente van a seguir y alguna injusticia lamentablemente se va a cometer en el camino, porque esto funciona así, alguna injusticia, ojalá que no sea alguna injusticia con una pérdida de vida, ¿verdad? Pero lamentablemente esto va a ocurrir. Usarqui ya tienen una decisión de bancada ustedes con respecto a la intervención o no de Ciudad del Este, que es, digamos, el segundo municipio más importante de la República del Paraguay. Bueno, en honor a la verdad, yo debo manifestarte que como bancada no tomamos todavía ninguna decisión. No puedo faltar a la verdad. De hecho, que vamos a conversar seguramente y una vez evaluado, una vez que podamos estudiar el expediente, seguramente vamos a tomar alguna decisión. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque Jorge, no sé si de manera despectiva o no, dijo al inicio del programa que al final de cuentas estas suelen ser decisiones políticas y no se tienen en cuenta, digamos, las cuestiones administrativas para tomar una decisión, ¿verdad? Ha ocurrido en el pasado, bueno, acá son todos muy jóvenes, van a recordar el caso Ferraz, por ejemplo, emblemático en San Lorenzo, que también se le intervino, pero política ahora, a pesar de que ha sido, digamos, un poco desordenado el señor, pero política ahora se decidió y finalmente el Partido Liberal perdió esa intendencia y nunca más la recuperó, y ya sea de paso, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué pesa más? Yo sé que soy abogado y procura ser pulcro en la cuestión, pero esa cuestión política también de lastimar al rival electoral, en este caso el Partido Colorado. Bueno, yo creo que uno como parlamentario debe ser lo suficientemente responsable en no quemar su imagen pública, en tomar decisiones erróneas. Nosotros quienes estamos integrando la comisión vamos a comenzar la tarea el día de mañana. Hoy tenemos la denuncia en mano, como se dice. Estuve leyendo la denuncia. De ser cierto todo lo que se denuncia, por supuesto que es preocupante. Ahora, hay que ver si esto que está en la denuncia es cierto o no es cierto. Y para eso vamos a recurrir seguramente a las herramientas jurídicas, contables, administrativas, los asesores y a las instituciones que nos permita el plazo y el tiempo, porque es apenas 15 días. Poco del tiempo. Muy poco realmente. Y hay realmente. pues muchas expectativas, ¿verdad? Así mismo. De los detractores de Zacarías, por sobre todo, como todos los clanes, ¿verdad? Han sabido ganar elecciones, a lo mejor inclusive con estrategias, y digo esto, dividiendo, por ejemplo, a los opositores en Ciudad del Este, ¿verdad? Pero ahí, no sé, ¿son cuántos años que están los Zacarías ganando elecciones en Ciudad del Este? 15. 15 años, fácilmente 15 años, si no es más. Entonces, bueno, sus detractores están como muy ansiosos y están presionando, ¿verdad? Ahora, hay que ver lo que está en papeles. Si vos a priori mirás estos papeles, esta denuncia, vale la intervención.
Bueno, si vos lees, por ejemplo, se habla de malversación de fondos por aproximadamente 36 mil millones de guaraníes. Suena fuerte. Hay que ver los papeles. Se habla, por ejemplo, de incumplimiento de una ley 5.513/15 que habla de la distribución de lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario. 60% para inversión y 40% para gasto corriente. Supuestamente esto se violentó. Se habla de, por ejemplo, la no creación de una cuenta especial en relación al 10% del total del impuesto inmobiliario, que es un adicional que tiene que ir para un fondo de proyectos de construcción de vialidad urbana. Sí. Y no se usó para eso. Según la denuncia que esa cuenta especial no fue creada, que probablemente el dinero in totum fue depositado en la cuenta corriente. No hubo una separación de cuentas. No hubo una separación, según la denuncia, por dar un ejemplo. Ahora, Antonio, te quiero preguntarlo, Sí. ¿qué pasa? Y seguimos con eso enseguida, pero ¿qué pasa con la figura de la intervención? ¿Decide el Ministerio del Interior quién es el interventor o la Cámara? ¿Cómo funciona en el caso de que un municipio se ha intervenido? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Nosotros estudiamos jurídicamente, legalmente y políticamente, porque esta es una decisión jurídica política, no solamente una decisión jurídica. La intervención o la no intervención. Ahora, y el Poder Ejecutivo designa al interventor. ¿A cuál? Puede ser cualquiera, cualquier ciudadano. Y debería ser un funcionario con conocimiento técnico, que versado en el tema administrativo. Pero un interventor de Ciudad del Este podría terminar no siendo de ese municipio, por ejemplo. Sí, podría ser cualquier funcionario público, no necesariamente alguien de Ciudad del Este. Cuando tu colega Busarqui, diputado Núñez, menciona, por ejemplo, el tema del criterio técnico, digo yo, en este caso, la Junta Municipal tuvo la mayoría, decidieron la intervención, se remitió al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior remite Cámara de Diputados, se crea esta comisión especial, hay un plazo de 15 días. Los diputados tienen elementos para llegar ya a una conclusión cuando hay cuestiones, por ejemplo, bien puntual, de aspectos administrativos, supuesta malversación, 36 mil millones de guaraníes. ¿Hay un dictamen de un organismo tipo la Contraloría General de la República concluyente en esta historia o no? Jorge, te voy a decir lo mismo que dije en la plenaria. Fui concejal, intendente municipal, presidente de la Asociación de Intendentes y soy médico, pero algo sé de lo que es la temática municipal. Y estamos abriendo una caja de Pandora, podría ser, que puede venir hasta sobre el propio gobierno. Porque con el concepto que tomamos de pasada en la Cámara de Diputados, de aprobar creación de comisiones especiales para intervención de municipios, sin tener un dictamen de Contraloría, es gravísimo. Imagínate vos que nosotros tenemos que basarnos en unos documentos que no tienen ni documentos respaldatorios. El papel aguanta todo. En esas 15 hojas que tiene el colega Busarqui, los 36 mil millones parece media página toma. En la media página yo ya encontré 2 defectos. Ellos citan el artículo 179, pero está en vigencia el artículo 279. El artículo 179 de la ley orgánica habla de que solamente el 60% se puede usar para gastos corrientes. En cambio, el artículo 279, lo que mucha gente no está viendo, entonces es importante hacer esa diferencia también, porque Mario Cáceres fue uno de los diputados en aquel entonces que colaboró con esta modificación y según me dijeron, hasta él reconoció que falta corregir y el 279 establece una gradualidad de 85%, 75% hasta llegar al 60%. Porque siempre fue incumplible, pues. Y, Clary, es lo que vos decís, 100% de las municipalidades, creo que 20% te van a cumplir. Del 100% de las municipalidades, tengo el listado, solamente el 30% está al día con su caja de jubilación.
Vos sos asegurado de la caja de jubilaciones, funcionario, ahora mismo podés averiguar, vos ya cobraste tu sueldo, pero el intendente no depositó. Y es uno de los problemas del intendente de Concepción. Está con prisión preventiva, una de las causales, pero nunca se tomó. Entonces, el intendente de Asunción tiene que ir preso. También Está de destrozado. Asunción. Y no solamente por uno. Volviendo a la pregunta nomás. Acá tenemos 3 leyes, pero tenemos una constitución. La Constitución Nacional, en su artículo 165, es claro sobre las causales de intervención. Necesita mayoría de junta municipal o departamental. En este caso hablamos de junta municipal, ellos tuvieron. Pero ellos denuncian por indicios, por graves indicios e irregularidades. ¿Y cómo vamos a detectar eso? Y la propia Constitución Nacional, en su artículo 3, dice que graves irregularidades de ejecución presupuestaria o administración de sus recursos necesita previo dictamen de la Contraloría. Y la denuncia de la Junta es eso. Es mal desempeño de su función y graves irregularidades. A ver, ¿qué iba a decir? Bueno, la verdad que estamos en el caso particular del municipio de Ciudad del Este y varios municipios tenemos que reconocer que tenemos un problema porque hay que diferenciar la situación por ejemplo, Ciudad del Este en relación a otro municipio. Otros municipios en donde la Contraloría pudo trabajar. En Ciudad del Este no. En Ciudad del Este, por ejemplo, existe una acción de inconstitucionalidad, que es una medida cautelar, que en su momento imposibilitó que la Contraloría pueda auditar la gestión. Es una situación jurídica que se presenta en este caso particular. Y para nosotros como comisión en su momento vamos a abordar este tema. ¿Cómo vamos a zanjar eso, por ejemplo? ¿Verdad? Tener el caso de municipios donde la Contraloría sí pudo auditar gestiones y tener casos donde existen pedidos de intervención en virtud al primer numeral del artículo 165 de la Constitución Nacional, la simple mayoría de la Junta Municipal, sin hacer alusión a graves irregularidades en la ejecución del presupuesto. O sea que sencillamente la Junta tiene mayoría y cree pertinente pedir la intervención porque existe sospecha de irregularidad sin hacer alusión a la irregularidad. Entonces, de igual manera vienen los pedidos de intervención. Mayorías coyunturales políticas que te pueden liquidar. Sí, tenemos 6 por un momento, ingresados 2 pedidos más, llegamos a 8 y probablemente... A ver, recordame cuáles son esos 6 municipios. Si me ayuda acá, Bachi, Limpio, yo creo Concepción, Ñumí, sí. Santa Rosa, y Bocayatú de ingresaron 2 más ahora. ingresaron 2 más. Vos sabés que lo que pasa es que también la Contraloría, ese es el tema también. ¿La qué dijiste? La Contraloría, así le llaman ahora que está el Chino García allí, si consiguen novia eso allí. No, pero lo que te digo nomás una cosa. ¿Qué organismo de apriete es la Contraloría, por Dios? Desde el tema Fonacide hasta estas cuestiones. Por eso lamentablemente algunos municipios, no, me voy al Tribunal de Cuentas. Porque aunque esté todo bien, la Contraloría siempre está allí. Vos sabés que yo, cuidado con... No, pero hoy debe ser muy difícil la objetividad de un contralor que tiene encima una imputación. Pero pidió, ¿verdad? Este fin de semana, el viernes pidió todos los papeles a los partidos políticos. A la justicia electoral. ¿Verdad? Claro. De rendición de cuentas. Rendición de cuentas, los aportes subsidios. Mañana hace conferencia de prensa el Chino García sobre este tema que obviamente se va a embanderar y por qué no, a enlutar también, como decía Neruda, porque le va a apretar a los partidos. Pero hay algo, Clara y Jorge, que debemos de resolver en poco tiempo. Está el tema de la Contraloría del Tribunal de Cuentas. Hay que darle un corte a este tema. Sí, de una vez por todas ya. O definitivamente la Contraloría o el Tribunal de Cuentas. ¿Y vos que fuiste intendente, Bachi, a vos te revisó la Contraloría o Sí. vos también presentaste una inconstitucionalidad? No presenté. Nosotros tuvimos una auditoría de la Contraloría, pero cuando no hay dictamen final, entonces queda como un control que te hace la Contraloría.
a lo que yo voy, es lo que dice el colega Busarquis, hay que hacer un corte, porque el Tribunal de Cuentas es un órgano juzgador, es el que definitivamente te dice, tus papeles, estos también fueron juzgados y ya no se puede juzgar. En cambio, la Contraloría es un órgano auditor que emite un dictamen final y sugiere, y No, eso después va a la ¿Vos fiscalía. ¿Vos qué opinás sobre esto, Busarquis, sobre lo que está diciendo Bachi? Él fue intendente, concejal. Coincidimos. Son cuestiones diferentes. El enfoque es diferente. Solo que el Tribunal de Cuentas no tiene la capacidad técnica para realizar la tarea, por ejemplo... Auditable. Sí. De auditoría, que sí la Contraloría puede llevar adelante. Deberían trabajar juntos en todo caso. Efectivamente. Entonces, tenemos más de 50 municipios que presentan las adiciones, las medidas cautelares para que la Contraloría no ingrese. Entonces vos te podés preguntar, ahí ya entramos en la subjetividad, es decir, ¿por qué el intendente o la intendenta plantea? ¿Será que teme ser auditada? Pero es una cuestión subjetiva. O teme ser apretado. O teme ser apretada. También podría ser. Sí, ¿por qué no? Es un tema que hay que revisar. Me decía un ex titular de contrataciones públicas. Vos sabés que los municipios ni siquiera están obligados a levantar al portal sus licitaciones. Ellos lo hacen después cuando ya hecho consumado. O sea, hay varias cuestiones así muy... Pero convengamos que el tema de las intervenciones, si bien se formó esta comisión, tiene 15 días de plazo, es una cuestión política. Van a haber, estoy seguro, 2 dictámenes. Uno, como siempre, ¿verdad? Todas las comisiones, uno a favor y otro en contra. Y ahí en el pleno a consideración y terminó la historia. Mayoría siempre no necesitan. Esto es muy parecido a un juicio político. Es la misma cosa. Ahora, lo que yo no sé es si hay antecedentes de que se dispuso la intervención de un municipio, asume el interventor, se aparta el intendente o la intendenta, el interventor tiene un plazo, concluye de que está todo bien y vuelve a traer el intendente. Generalmente me dicen que yo no recuerdo. ¿Verdad? No hay antecedentes, ¿verdad? Que haya vuelto otra vez. Yo sobre el punto estuve investigando en la Cámara y hasta el momento tenemos 4 intervenciones que terminaron con destitución. Y también solamente 2 municipios que fueron destituidos sin Contraloría. Y fueron precisamente San Lorenzo, donde está Osvaldo Ferraz. ¿Pero qué hizo Osvaldo Ferraz? Él actuó, o sea, que se fue a la Corte Suprema, hizo una inconstitucionalidad y ganó. Pero ganó cuando ya no era intendente. ¿Y quién le repone entonces el daño que recibió? Y por lo menos... Y en la resolución de la Corte decían en algunos de los ítems que no tener auditoría de la Contraloría. ¿Qué dice la Constitución Nacional? El problema acá, repito, la importancia nomás de lo que dice la Constitución Nacional, de que sí o sí tiene que haber dictamen previo de Contraloría. La Ley Orgánica Municipal también dice. El que no dice y viene de contramano es la Ley 317/94, que es la Ley de Intervenciones. La Constitución Nacional tampoco habla de mal desempeño en la función. Y yo por eso le dije a los colegas de pasada Clary en la plenaria, cuando se hizo la ley del autoblindaje con diputados del periodo anterior, después aprobado en Senado, nosotros derogamos. Yo me acuerdo que varios colegas defendían a rajatabla de que la mayoría para sacar un legislador es 41 votos, porque está en la Constitución. Y que la ley que nosotros hicimos, nosotros me incluyo como parlamentario, que se hizo en el Parlamento, hablaba de 2/3, 53 votos. Entonces yo puedo remitirme lo mismo ahora a la Constitución Nacional. 53 votos. Sí, no ese número, sino que la Constitución Nacional no dice mal desempeño en la función. Ajá. Te entiendo. Dice la ley 317. La ley especial, que reglamenta la intervención, el procedimiento para la intervención. Porque después de tener en el 2010 la ley orgánica que derogó toda disposición contraria a él. Oh, qué increíble. Y la ley orgánica es igualita a la Constitución Nacional. Bueno, tenemos que hacer una pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Pausa, ya venimos.
Continuamos hablando acerca de la intervención a los municipios y repasamos la consulta que establecimos en el Twitter. ¿Crees que correrá en diputados la intervención del municipio de Ciudad del Este? En un 59% la gente cree que no y en un 41% la gente cree que sí. Yo quería consultar al diputado Busarquis y también al diputado Bachi Núñez, ¿cuáles serían, o en verdad, si es que creen que existen los ánimos como para que esto se resuelva este año o de repente se quiere aprovechar el receso parlamentario para calmar los ánimos? ¿Quiere responder primero? Bueno, yo puedo comenzar. Bueno, si eventualmente se diese el tema de la intervención, automáticamente en virtud a la ley especial que rige el procedimiento, el interventor tendrá 90 días de tiempo para investigar, auditar todo lo que corresponda, jurídica, contablemente, y si de eso resulta, entonces tendrá que solicitar la destitución del intendente o intendenta. Ese es el procedimiento. Ahora, la nueva ley habla del plazo de 3 años que se deben cumplir para que, en este caso, si el pedido de destitución se da y si se le destituye a una persona, voy a aclarar para entendernos bien, dentro de los 3 años, entonces se deben convocar a elecciones municipales, a nuevas elecciones. Si posterior a la fecha, en este caso del 18 de noviembre, se da la destitución del intendente o intendenta, entonces automáticamente va a asumir un miembro de la Junta Municipal. Yo creo que 3 años al tema. 18 de noviembre es la fecha clave. Claro. Bueno, a ver, Bachi, ¿qué es lo que va a pasar en 15 días? Esto que decía Claudia, ¿se va a definir ya ahora, en 15 días, antes de que termine el año, antes de que arranque el receso parlamentario, o vamos para el siguiente año? El caso, principalmente Ciudad del Este, porque es el más polémico, ¿verdad? Si vos me preguntás que en 15 días podemos terminar un proceso así que reúna las condiciones, no podemos. ¿Y quién estableció ese plazo de 15 días? El plazo de 15 días también la Cámara puede extender si necesario fuere. La Comisión Especial también, dentro de su potestad, está esos puntos. Lo que dijo el primer punto, por ejemplo, malversación, puede pedirle a la Contraloría que una semana vea. Solamente los puntos que están denunciados, porque malversación al final, según la Contraloría, tenemos que saber a qué se refiere. Malversación puede ser, en vez de comprar esta copa, yo compré este celular. No estamos hablando de faltante, sino según la Junta Municipal que la intendenta entonces malversó los rubros. Eso yo entiendo ahí en primer lugar. Y por otro, lo que yo te digo nomás, acá estos 3 años se establece una epidemia, Jorge, en todos los municipios. Y más ahora, desde el 2010 con la nueva ley orgánica, que todos los concejales quieren ser intendentes. Llega este periodo de casi estamos llegando a los 3 años, y lo que decía Antonio. Ellos ya saben ya que el intendente que probablemente sea intervenido después va a renunciar. 4 nomás hasta el momento llegó a fin, de 80 por ejemplo. Entonces ellos ya se preparan y ya se eligen entre ellos quién va a ser el intendente. Y son esos concejales que generalmente, porque fui concejal de ellos y probablemente estuve en alguna conspiración, esos concejales que aprobaban la gestión del intendente, lo que están en contra ahora. Por eso sugerí también, vamos a intervenir no solamente en las municipalidades, en las juntas también. Y ahí te vas a encontrar con muchas cosas. Porque ahora, acuérdense de mí, la próxima semana van a venir 50 o 60 pedidos de intervención del municipio. Y después le va a tocar la puerta a los gobernadores. ¿Y todo esto por qué? Porque ninguno tiene dictamen final de Contraloría. Ese es el problema. ¿Qué pasa que tenemos en esta historia? Sí. Coincido en cierta manera con el colega, pero también es importante destacar algo. Creo que todo lo que está aconteciendo
también es un llamado de atención a las autoridades municipales. Obvio. Al intendente o intendenta, concejal, hombre o mujer, que cree que puede administrar la municipalidad como un almacén o como un negocio familiar. Esa es la cuestión de fondo. Quiero poner un Entonces, ejemplo allí. Habrán casos y casos. Antonio, quiero poner un ejemplo. Seguramente casos muy justificados. De Ciudad del Este. Y casos también injustificados. A ver, de Ciudad del Este Sí, quiero poner un ejemplo. Me está escribiendo un concejal liberal. Dice, un año no cobramos la dieta. Todos. Obviamente algunos reclamaron, otros. Un año. ¿Qué se hizo de esa plata? Un año no cobraron la dieta. Y después los demandas administrativos que acaba de mencionar el diputado Busarquis dio en el ojo. Vos fuiste intendente, Bachi. Como por ejemplo, vos le vas a descontar a un funcionario municipal de su sueldo el aporte y no mandás el aporte a la caja municipal. Eso no es grave. Eso pasó acá en Asunción con Arnaldo también. Perdón, con Mario, con todo el mundo pasa, pero te digo nomás que, pero en algún momento hay que cortar esos No, pero lo otro, el chantaje que hace el intendente a los concejales en cortarle el salario. Eso pasó en Limpio, pasa acá en Lambaré, me contaba una concejal que los concejales Contreras, que hacía el intendente, el pago selectivo, le congelaba el salario. El pago selectivo. No, eso está mal. Lo que pasa es que algunos intendentes también se creen intocables. Y es importante también que sepan que por supuesto que una institución tan importante como una municipalidad puede ser intervenida. Así como hoy día se habla de pérdida de investidura de un parlamentario. Todos estamos entrando dentro de la ola de que nadie puede lograr su impunidad, sino y estamos de acuerdo. Ahora, debemos evaluar esto y analizar caso por caso. Pero en 15 días va a hacer eso. No es fácil realmente, hay que reconocer. Si vos me pedís un dictamen riguroso en 15 días, es corto el plazo. Porque lo que vos tenés, por ejemplo, eso que tenés es de Ciudad del Este. Sí. ¿Qué son? 10 páginas. Bueno, esta es la denuncia. Ah, la denuncia. Creo que las documentaciones que nosotros recibimos son de 400 páginas aproximadamente. Y tenemos que dedicarnos a trabajar en serio para tratar de quitar un informe objetivo, pero aún así no contamos con las herramientas suficientes para llevar adelante esto. Concepción está con solicitud de intervención también. Todavía. ¿No? Todavía. Pues como un intendente tiene prisión domiciliaria. Y bueno, pero tiene lesión de confianza. sí, pero a lo mejor tiene mayoría en la Junta, pues. Que es el primero, ¿verdad? 6-6 están, ¿verdad? 6-6. Pero te digo nomás que prisión domiciliaria tiene el intendente de Concepción. Debe más de 2.000 millones a la caja de jubilación del personal municipal. Ojo con esto que está pasando con los municipios, que están casi todos en un default. Así mismo. En un default. Deben plata. ¿Cuándo? Asunción. Sacó un préstamo ahora para pagar sueldo, le calla. Un préstamo de banco sacó para pagar sueldo. Que obviamente pagamos todo lo que contribuimos en Asunción. Y después el otro problema, en Ciudad del Este ya están hacia el límite a raíz de los scratches, de enfrentamiento entre un sector y otro. Y lo de Concepción también. El otro día tuvo que reaccionar la policía, rompió en el blindex de la farmacia al papá del gobernador, que nada aparentemente tiene que ver en toda esta historia. Sí, el hermano del intendente. Y después, ahora me pasaban fotografías del caso en Boca Yatú del Igabú, el enfrentamiento que hay allí. O sea, en todos los municipios, y esto, por eso es importante que las instituciones funcionen. ¿Cuál, por ejemplo? La Contraloría. Por eso Acá, te estaba diciendo, el tema de Ciudad del Este, el enfrentamiento que hay ahí, nadie quiere que haya pérdidas de vidas humanas. pues están al límite. Se está multiplicando Claro. en otras ciudades. Yo te diría que en gran parte lo que me hicieron a mí en mi domicilio es por ser integrante de esa comisión. Entonces tengo que renunciar, pero es mi función, entonces yo voy a asumir esa función y voy a ver también. Y dije yo también en la plenaria, ningún municipio puede prohibir la entrada de la Contraloría. La Cámara de Diputados es un poder y puede poner en uno de sus artículos, disponer, y hasta en forma general, Clary, que todos los municipios sean auditados por la Contraloría. Si no es un carnaval, yo intendente, entonces me voy, hablo ahí con los ministros de la Corte y saco mi inconstitucionalidad y Tribunal de Cuentas que me juzga. Totalmente. Bueno, tenemos que cerrar este bloque. Gracias, diputado, por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bachi Núñez, muchas gracias. Gracias, doctor. A la vuelta de la pausa, Claudia Clary, un tema que preocupa, tiene que ver con las crecidas. ¿Es un negocio que hay detrás? No, ¿cómo ¿Eh? vas a decir eso?
Qué bárbaro. 4.000 personas. Hay un problema social grave, Jorge. Lo que pasa es que... ¿Cómo es que cada año en esta época, si vos revisás, nosotros Caro Cruz tenemos 3 años, No, vos cada revisás, crecida. vos revisás el archivo, Cada crecida. pero son 2 temas recurrentes, ¿por qué no le damos un corte definitivo? ¿O no sabíamos que el río iba a subir? No se sabe. El ¿Y problema entonces? es que la naturaleza no pregunta. La naturaleza avanza. Es un problema social delicadísimo, pero están siempre los aprovechadores. Los aprovechadores, digo, los políticos, el intendente, quien sea. Concejales. Concejales, puede ser. La pausa, ya venimos. Acerca de esta situación que por supuesto es preocupante, las inundaciones, tanto en la capital como también a nivel nacional. Ya hablamos de aproximadamente 4.000 familias damnificadas y esta situación que pareciera no tener solución y el desafío es para todas las instituciones. A continuación, un informe. Quiere escuchar mi historia, Señor, soy de la Chacarita, con permiso del Camalotal, con adobe, alcé mi casita. Estas son las imágenes que lastimosamente presenciamos cada año. Familias anegadas ante la crecida del río, viviendas precarias bajo agua o destruidas por los temporales y nuevos barrios que generan todo tipo de demanda social. La altura del río Paraguay, tras la fuerte tormenta del sábado, subió 11 metros en menos de 24 horas, llegando a 5.85 metros. Esto ya afectó a aproximadamente 4.000 familias de la zona de Los Bañados en Asunción. Los damnificados reclaman trabajos eficientes para evitar esta situación de crisis cada año, inversiones en las zonas ribereñas o bien fuera de ellas. Por otro lado, señalan que si van a los refugios dispuestos por la Secretaría de Emergencia Nacional o la Municipalidad de Asunción, no saben si al volver encontrarán sus casas porque generalmente son saqueadas o hasta derribadas. Lo apremiante es que las perspectivas no son las más alentadoras, pues la presunción es que el río llegue a los 7 metros en la capital, lo que afectaría a cerca de 25.000 personas. Prendido a una rama en el río. La crecida del río fue ayer, luego del temporal, 11 centímetros llegando a 5.85 metros. Tenemos por supuesto también una consulta. ¿Por qué crees que nunca se resuelve el drama de los damnificados? Intereses políticos, drama de la pobreza y no quieren ser reubicados son las opciones. Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, señora Claudia Aguilera. Señorita. Señorita, arranco con Víctor Hugo Julio, director general de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres. Comueda le dicen, ¿verdad? Es Comueda, claro. Ex Comueda. Ok. Bueno, Víctor Hugo Julio, gracias por venir, abogado. Puede hablar de 2 maneras. Primero, ahora como funcionario municipal que se encarga de socorrer a los ciudadanos de Asunción principalmente, y segundo, también como un vecino que vivió muy de cerca esta problemática como líder del barrio Botánico, si mal no recuerdo, mismo, ¿verdad? sí, mucho tiempo. Porque ahí tenía los... ¿Seguís viviendo allí? Sí, claro que sí. Bueno, exacto. ¿El agua llegaba hasta tu casa, Víctor Hugo? No, a una cuadra, Clarín. A una cuadra. Antes que nada, buenas noches. En la peor inundación, a una cuadra. Sí, a una cuadra. ¿Y cómo es vivir, digamos, con el peligro inminente de una inundación toda tu vida? Y es un tema social tremendo. Muchas veces yo también, la gente alegremente critica, yo entiendo, ¿verdad? Son situaciones muy dolorosas y que lamentablemente nunca nos pusimos de acuerdo en una gestión política en el sentido de hacer un plan de acción en el sentido a largo plazo, a corto plazo, y que esta gente tenga una vida digna, diríamos. O sea, son situaciones muy difíciles, no es fácil. Yo también le entiendo a los vecinos de la comunidad la afectación, porque ellos llevan su problemática social, el bañado, en todo lugar donde uno llega, ¿verdad? Un refugio, una avenida, un espacio público. Entonces, cada día es más difícil. Lo importante es que ahora hay una voluntad política, justamente por eso le traje al compañero Marco que va a hablar de eso, ¿verdad? Y es cosa positiva porque la gente ya no quiere escuchar así una promesa incumplida porque sufre la gente. ¿Sabes por qué pregunto esto? Permitime, Jorge, un ratito. Porque cuando nosotros habíamos
hace más de 10 años, 12 años, recorrido el barrio con Víctor Hugo, no había tanta gente viviendo como ahora en la misma zona inundada. Es decir, no es que disminuyó la cantidad de gente en zona inundada. Sino lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué eso, Marcos? Nosotros hacemos un dato histórico. En el año 83, la gran inundación con 9.15 metros de altura del río, tuvimos 6.800 familias damnificadas, ¿verdad? Ya en la última inundación que tuvimos la vez pasada, que es 2015-2016, ¿verdad? Ya que estamos aproximadamente casi 20.000 familias damnificadas. Entonces, tenemos un grave problema, ¿verdad? Del 83 a la fecha se cuadruplicó la cantidad de familias y se redujo en un 60% los espacios para refugios. Entonces hay un grave problema de espacios en la ciudad alta, ¿verdad? También, pero sí hay que tener en cuenta un poco por eso esta música cuando Maneco escribió esta música, era un melodrama lindo, romántico en ese sentido. Hoy sacarle a la gente es una tragedia. Si alcanzamos 8 o 9 metros va a ser una catástrofe para la ciudad. Entonces tenemos que tomar ya las medidas adecuadas de forma a buscar ya soluciones definitivas en el tiempo. ¿Y qué se está pensando? Porque vi que hubo una reunión entre los Mario Ferreiro y Mario Audo. No, justamente estamos buscando, de hecho sí, hoy teníamos que haber tenido 5.000 familias damnificadas, porque 1.000 se fueron a San Francisco, ¿verdad? Entonces ya se está buscando soluciones a mediano y largo plazo en ese sentido, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la inundación del año 2015, fines del 2015 y principios del 2016, fue la evacuación más grande de la historia de la ciudad de Asunción. Y no solamente de Asunción, sino también de toda la región. El litoral argentino tuvo 7.000 familias damnificadas y el litoral en Uruguay hubo 4.000 familias, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ubicar y dimensionar la problemática en ese sentido, ¿verdad? De hecho, y una vez identificada esta cantidad de familias, tenemos que buscar las soluciones alternativas, ¿verdad? De hecho, ya hubo soluciones históricas en ese sentido, ¿verdad? Se compró 100 hectáreas en Barrio Obrero y se mudaron los chacariteños en el año 32 aproximadamente. Esa fue la gran movilización de aquella época, pero siempre fue muy aislada, ¿verdad? Por eso hoy estamos trabajando con el gobierno central y hoy ya estamos buscando soluciones definitivas en todo el bañado. Bañado Tacumbú, ya se está construyendo ya 800 viviendas en el relleno Bozano y 2.600 ya estamos trabajando ya, ¿verdad? Entonces la solución no se va a dar en un año, pero sí estamos ya encaminando hacia soluciones definitivas. Gualberto González, de la Comisión Vecinal Cerro Ul. Ustedes no son damnificados, pero sienten de cerca el impacto del traslado de estas familias cerca de sus viviendas y el drama de cada año. ¿Es así, don Gualberto? Sí, buenas noches. Yo soy representante de los vecinos del barrio Yucuti, Comisión Vecinal Cerro Ul. Y por muchos años ya hemos sufrido la invasión de nuestros hermanos damnificados, que al ocupar el Cerro Lambaré daña todo el entorno. Es así de cruda esa realidad. Entonces, compañeros nuestros han luchado por muchos años para lograr que el Cerro Lambaré sea declarado por ley 5.793 área silvestre protegida, para que con una ley en mano podamos hacer un stop de no ocupar más el Cerro Lambaré. Como comisión vecinal estamos preocupados de que la invasión se vuelva a repetir, porque no se le da solución a las familias que están damnificadas en este momento. Y aquí estamos enfrentados a dos clases de damnificados: los damnificados por el río y nosotros los damnificados por los invasores. Y cuando la municipalidad no les da la solución y les responde con lo siguiente: no tenemos dónde ubicarles, vayan donde puedan. ¿Qué es lo que ocurre? Enfrentamiento entre vecinos, porque nosotros los que estamos de este lado le tenemos enfrente a los damnificados que pasan por nuestro barrio para salir a la ruta, nos cruzamos con ellos y en este momento estamos confrontados, estamos ganando enemigos, porque ellos creen que somos nosotros los malos que no queremos que se les solucione su problema, y no está en nuestras manos, porque nosotros estamos cuidando un área silvestre protegida por ley, sabiendo que la destrucción que dejan
No será el ese desastre que dejan. Perdón que sea hasta casi maleducado, don Gualberto, ¿no será ese un pretexto, digamos, usted, el área protegida, sencillamente por la razón de que no quieren vivir con la hojarasca de gente allí enfrente? Totalmente. Yo soy consciente de eso. Yo necesito que el cerro sea por ley protegida, porque al proteger el cerro, yo me protejo de la invasión, porque la invasión implica cargar con todo lo que traen, sus animales, sus cerdos, sus bichos, todo, y nos llenan nuestra casa y nos asaltan. Entran en nuestro domicilio y nos asaltan. Entonces, nosotros estamos prisioneros en nuestras propias casas. ¿Y quién quiere tener una vida de esa clase? Víctor Hugo, ¿vos estás escuchando? Una cuestión temporal y humanitaria. No podemos nosotros también, base de ley, proteger. Ahí hay un campamento indígena, Clary. 35 familias que son dueños de todos los diríamos constitucionarios, o sea que vos le decís que el cerro no puede ocupar no sea la verdadera. Son situaciones difíciles. Pero una cuestión de vivir bien. Bueno, entiendo, pero es temporal, Clary. No, tampoco es eterno la gente ahí. Es una cuestión temporal. Todos queremos vivir bien, pero primero está la humanidad, hermano querido. Son seres humanos con familia, con situaciones difíciles. Pero en 2 años, pues 2 veces ya. Sí, no. Una cosa, bueno, la casi 2 o 3 naturaleza veces. es impredecible, ¿verdad? Sí, impredecible. Pero, no, y tampoco, Clary, ahí hemos hecho un plan de acción. Nadie quiere alquilar su propiedad privada a los Pero ese tema que dice Clary, disculpame, puedo decir la naturaleza es impredecible, pero nosotros sabemos que este fenómeno se da todos los pero años. ese papá, ¿cómo se llama? Bañado norte, bañado sur. Vas y se la bañado. No se puede vivir. Bañado. Sí, claro, pero ¿yo a qué me refiero? Que se supone que desde el municipio, Secretaría de Emergencia Nacional, ya tenés que tener un plan. Porque sabés que sí o sí esa cantidad de lugares familias, específicos. claro, refugios preparados, habilitados, claro. Para esa cantidad de gente. O si no, empezamos de vuelta otra vez el drama con los vecinos. No solamente ahí cerca del Cerro Lambaré. 21, anda, mira, 21. Yo entiendo, Clary, compañero, o sea que yo tengo una experiencia de 25 años de bañado. Y tampoco la gente no le hace llevar lejos de su lugar de origen. Y yo soy un tipo muy positivo, el que San Francisco es lindo. Pero andar a revisar si está todo ocupado San Francisco. Con el dolor del alma te digo. Se van otra la gente ahí. Tengo que vender mi empanada en el centro. Se me embruja una escuela. Tengo o vender a leer yuyo. ¿Y cómo le van a dar si no te da una opción de vida ahí cerca de su... Y tiene que pagar la luz, tiene que pagar... A lo mejor la gente no le gusta, eso, son haraganes, toda esa cuestión, pero son cuestiones también lamentablemente mal visto, cultural, ya eso no corresponde, pero es la realidad. Y tampoco sus casas, hermano querido, no es porque el agua está agarrando su casa, no sea objeto de inseguridad. Y si queda cerca, ojo, se va a revisar un poquitito en la canoa, así, le llevó su ventana, su cable, no es difícil en el terreno. Una vez hace una opinión así, ya es su su manera, pero ahí en el terreno, compañero, yo le invito inclusive al amigo Guardas Peña, le invito a hacer una recorrida de cómo vive la gente, ¿verdad? Gente con capacidad diferente, gente con todo tipo de situaciones, ¿verdad? Adicciones, chicas que 15 años tiene 2, 3 hijos, o sea que, no, la realidad es tremenda. Una cuestión de décadas, por cuestiones políticas, lo que quiera, un problema social tremendo. Tiene que ser un pacto social y si hacemos un plan de trabajo y blindar el bañado. Claudia. La única manera. Le quería preguntar al señor Marcos porque escuché y no sé si entendí bien. La solución definitiva sería la creación de nuevos barrios al estilo San Francisco, pero ¿en qué puntos de la ciudad, considerando lo que dice Víctor, que es la oposición de estas familias a mudarse? ¿Sería la solución definitiva viviendas o, como mencionaban, defensa costera o no sé si hay otras posibilidades? Nosotros tenemos el modelo del barrio General Santos, a la entrada de la Costanera. No sé si conocen esas viviendas. Sí. Ahí tenemos 110 familias y creo que están en buenas condiciones, ¿verdad? ¿Es el mejor lugar Asunción ahora? Por supuesto, categórico. Por supuesto, de hecho, pues los proyectos estamos encarando en el mismo barrio, básicamente. Entonces, un relleno selectivo y estamos encarando en el mismo lugar. Los chacariteños se quedan en Chacarita. ¿Por qué? Por lo que dice Víctor Hugo, ¿verdad? Por las condiciones económicas, ¿verdad? Entonces su red social, su red económica hay que mantener en ese sentido, ¿verdad? Entonces la ciudad como Asunción no está en condiciones de mejorar sus condiciones laborales, pero sí tratar de mejorar, por lo menos hoy queremos solucionar el problema generado por las inundaciones, ¿verdad? Básicamente tenemos muchos problemas. Por acá, la gente, los vecinos de arriba tienen razón, ¿verdad? Por cada damnificado que sube hay 2 vecinos afectados.
es grande, ¿verdad? Si hoy tenemos 4.000 familias, hoy vamos a tener cerca de otras 8.000 familias que ya son afectadas directamente porque están ocupando espacios públicos, ¿verdad? Entonces, la solución la tenemos que buscar entre todos, ¿verdad? Prensa, con los propios vecinos, ¿verdad? Pero sí hay que encaminarlo ya de manera efectiva, ¿verdad? Si hoy tenemos soluciones para 3.400 familias en el bañado Tacumbú, entonces ese es el camino que tenemos que apoyar y ese es el camino al cual tenemos que apuntar. A ver, déjame entender, si podemos, la música, déjame entender, Marcos. Sí. La idea entonces de esta administración municipal es construir viviendas en el mismo barrio, en la misma zona en donde hoy estas personas son damnificadas. Ok, o sea, no, y se hacen rellenos, como mencionó este barrio que le llaman General Santos, ¿verdad? General Santos, ¿verdad? Es un modelo... Para que la gente se ubique nomás. Sí. Cuando uno va por la costanera, estas casitas tipo Conavi, que son todas iguales, muy lindo barrio, y quedó en la mejor ubicación de Asunción en estos momentos. Sí, claro, refulado. Relleno a cota 64, un metro por encima de la cota máxima de inundación. Hay que tener en cuenta, en inundaciones centenarias inclusive puede pasar los 10 metros, ¿verdad? Ahí va toda la ciudad, vamos a tener que estar evacuados. Lo que queda claro ya es que no se le puede trasladar, sacar de allí. No, de hecho sí. Eso ya no se discute más hoy. De hecho, pero es una cuestión a nivel, de una problemática social a nivel nacional. Campesinos expulsados, entonces es una cuestión que tenemos que dimensionar y ubicar en el lugar preciso. Por eso, no solo la municipalidad puede solucionarlo, sino tiene que ser con los diferentes organismos del gobierno central, y lo estamos haciendo, ¿verdad? Ese convenio que firmó la vez pasada el presidente y el intendente, ¿verdad? Es en función a buscar ya soluciones definitivas en el tema de los bañados. Ahora, lo que dice acá don Gualberto González de la Comisión Vecinal Cerro Huil. Víctor Hugo menciona las palabras solidaridad, empatía, etcétera, etcétera. Humanismo, decía él. Pero ¿qué le da al municipio de Asunción a estos vecinos, por ejemplo, por la pérdida de calidad de vida, el estrés que esto genera? Claro. Justamente quería decirte eso, Clary, aclarando el anganguismo, pobrangan ellos, que con ese criterio vamos a permitirles que transgredan leyes tras leyes, porque una zona área que ya fue declarada y sabemos que es el pulmón, ahí tenemos el único pulmón cercano, digamos, el Cerro de la Mare, queda devastado después de la ocupación de ellos. Una única cancha que tenemos. Hemos gastado millones para recuperar esa cancha que ahora está otra vez, se está usando la canchita. Hay escuela deportiva allí donde los niños son enseñados a practicar el fútbol. Hay torneos. Para recuperar esa canchita nos costó muchísima plata. Dejan desastre, ¿verdad? Y la tala de árboles. Ocupar o sea que no es que para una excusa, como dijiste, que te dije, llamarle excusa si querés, declarar a la silvestre protegida, pero es la realidad, es verdad. Dejan destrozos. Aparte de eso, el convivir con ese mundo 6 meses, 1 año, y no es que ahora va a ocurrir ni que ocurrió el año pasado nomás, ocurrió año tras año. Y gracias a Dios, alguna vez en el año 2017 se declaró esta ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros prójimos? Vamos a transgredir la ley total, estamos todos en el pobrecito, no se puede, porque si no vamos a entrar en el Palacio de Gobierno. Creo que las plazas del Congreso ya se están ocupando ilegalmente, le estamos haciendo cada vez más ilegales, porque el bañado que ocupan, lo ocupan de forma ilegal, porque ese no se puede ocupar. Ya salimos de una ilegalidad, no podemos salir de una ilegalidad, vamos a meterle otra ilegalidad, y siempre en detrimento del pobre vecino que tiene que soportar eso, ¿verdad? Porque ellos mismos se declaran, nadie no nos quiere al lado de su casa. Ellos mismos dicen de sí mismos, porque son conscientes también. Y entonces estamos ante un problema que yo necesito escuchar. Por primera vez le tengo enfrente a personas que cortan el bacalao, como dije hoy, porque siempre estoy hablando con mi comisión, estoy hablando con la prensa, estoy hablando con el vecino. ¿Y quién es el que resuelve? Entonces hoy me encontré con Arias, me prometió que en las calles no van a ocupar. Una parte del cerro ya no pudieron atajar. La parte de la arenera, donde no hay problema que ocupen, porque ahí no destrozan nada, pero ahora ya pasaron al área protegida, donde hay árboles, donde ya está el área silvestre. Ocuparon ahí como 10 familias ahora, pues ya en Acatúa lo yocó, es lo que me dijo. Pero en las calles que no nos entren, las calles cercanas. No, las calles no. Pero estamos ahí, con el primero que hablé con Arias. Y ahora le tengo enfrente a
Víctor Hugo Julio, que está a cargo de solucionar estos problemas. Quiero llevar a mi comisión y a mi barrio una respuesta de que el cerro no se va a ocupar. Sí, estamos trabajando en eso. Justamente mañana tenemos una reunión con un compañero presidente de un club, era Pablo Rojas, que algunas familias nos prometieron que se van a alquilar la cancha al Pablo Rojas. Eso es una de las opciones que tenemos. Ustedes van a pagar eso. Claro, la única opción es hay que buscar espacio. Nosotros le pedimos a la comisión, Lidia, la presidenta me conocía, siempre hablamos. Una señora muy altiva, yo no tengo nada que decir por ella. Había un predio de Cerespar, vimos, el problema es que el dueño del terreno dice sí, y de repente los vecinos le dicen más memorable, para quién él, no, negativo, no puede ser, usted no puede alquilar eso a su delincuente, o sea, todo un tema. Pero sí o sí tienen que ser predios cercanos a esos barrios. Categórico, no puede ir lejos de su lugar de origen. Ellos tienen su casa en el bajo y no se van a ir. Hay familias que quedan, claro. Hay gente que quedan entre ellos que hacen un sobrado y hace guardia en su casa. Sí. Para que no sea objeto de rapiña, de robo. O sea, eso es la situación real. A ver, voy a decir una... Víctor Hugo. Sí. Director General de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres. Voy a decir una tontería, pero quiero saber tu experiencia, vos también como hombre de Rivera. ¿Por qué acá la gente no construye sobre pilotes en esas zonas inundables, digamos? Nunca he visto esto en ningún lado de Asunción, sabiendo bien que el río sí o sí va a venir. Y son casas precarias, claro. Ellos le rellenan con escombro, inclusive cerca del lecho del río, pues tienen unos cauces al costado de eso. Y ahí vos conocés, nosotros hemos recorrido contigo en la... Hay un lugar consolidado en la parte alta, pero la zona baja todos son... Hay un proyecto que se presentó... Ese tipo de solución, ¿verdad? Es para comunidades pesqueras en ese sentido. Solamente un 5% de la población vive de las pescas en ese sector. Entonces la mayoría vive de reciclado. En la ciudad, lo que la ciudad alta le puede proveer en ese sentido. Entonces es muy difícil establecer. Imagínense si todo el mundo va a tener su canoa y tenemos que tener puertos allá en la zona alta, ¿verdad? Va a ser imposible. Pero no, en el 2000... Entonces es una solución, ¿verdad?, imposible de establecer por ese tema. Yo no creo que sea imposible, Marcos, discúlpame, porque una asociación sin fines de lucro de arquitectos, en el 2014 presentaron un proyecto de las ciudades flotantes que le llaman ellos. Sí. Que no necesariamente puedan vivir dependiendo de una canoa, sino se hacen puentes alternativos para salida a la... Sobre pilotes siempre. Sobre pilotes siempre, ¿verdad? Y ellos ya presentaron un proyecto en el 2014 y dijeron, no tuvimos retorno, nosotros tenemos el diseño. Este drama que nosotros tenemos acá, no solamente en Paraguay se da en Asunción, sino en varias, y se encontraron soluciones, como esa, por ejemplo. Y el reclamo, yo me acuerdo, porque hace 2 semanas le hice una nota en la radio a este arquitecto Fuster, creo que el apellido, Lucas Fuster. Dice, esta es una solución, nosotros planteamos, pero no dan mucha pelota. Entonces yo digo, esa cantidad de plata que se gastó en la época de Arnaldo Samaniego, ahora con Mario, en total $18 millones para hacer frente al drama de los damnificados, pues bien se podría haber invertido en buscar una solución definitiva a esto, ¿verdad? Que cada año estamos con el mismo... Estamos en eso, ¿verdad? Si en el sur ya... vamos a buscar soluciones definitivas y estamos ya en etapa de construcción para 3.400 familias, entonces ese es el camino, no tenemos otra, ¿verdad? Y mismo los propios vecinos eligieron el modelo del relleno hidráulico en ese sentido. El relleno también es una defensa, es una forma de defensa costera también el relleno. Yo en una zona alta, entonces le defiendo de las aguas en ese sentido, pero esa es la solución establecida. Y la cuestión ecológica, Marcos, sí. Digamos, vos sabes que hoy en el mundo entero, digamos, la discusión pasa por lo verde, ¿verdad? Sí. Estos rellenos y compañía, no termina... Nosotros hicimos en el baño, justamente en el estudio de impacto ambiental del bañado Tacumbú, el estudio de la laguna de Lupén que se encuentra allí, ¿verdad? Se hizo la batimetría, que es para conocer en ese sentido. La batimetría es basura. Ok. Aparentemente lo vemos verde, pero hay basura de casi 4 metros en esa laguna, ¿verdad? Entonces, de hecho, el proyecto de la franja costera es un proyecto urbano, ambiental y social en ese sentido, ¿verdad? También vial. Entonces, yo creo que se tienen en cuenta todos los aspectos también ambientales en ese sentido. Okay. Pero el ambiente intervenido en ese sentido, se recupera lo verde con la intervención, porque ya está absolutamente degradado todo el bañado de Asunción. Claudia.
para cerrar, ya creo al señor Víctor Hugo le quería consultar. La proyección es de 5.000 familias damnificadas, lo más probable. ¿La capacidad de los refugios finalmente para cuánto es? ¿Para cuántas personas, familias? Y estamos nosotros, depende del pico del ¿Y hasta río, cuándo también, Víctor? Ahora hay una proyección hasta diciembre de 7 metros, 1 metro más prácticamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener más familias afectadas. No, un metro más no es proporcional, un metro más implica casi cuadruplicar la cantidad de familias afectadas. ¿Y en cuánto tiempo vamos a suponer que la crecida dura hasta diciembre y después decrece el río? Estamos en un río que crece lento y baja lento, como dicen los indígenas, Entonces, en el tiempo también. Generalmente en el tiempo, ¿verdad? Nosotros tuvimos, y eso es insostenible, tuvimos casi refugios de casi 2 años. Por eso, tenemos uno de 4 años y medio, 4 años y medio, sí. Casi 5 años. Sí, entonces No, pero eso se quedaron ya, Víctor. Sí, pero está viendo un proyecto también habitacional. Sí, de expropiación de la tierra. Bueno, nos vamos. Don Gualberto. Sí. Yo tengo una vecina que está internada ahora con problema cardíaco, preocupada porque le están ocupando su frente. Sí, sí. El secretario nuestro de la comisión vecinal se infartó, hoy se infartó, no pudo ni acompañarnos, está internado, dentro de 48 horas vamos a ver su estado, le dio un ACV, preocupado porque la última vez le invadieron su vereda, le llenaron su casa. Tengo gente preocupadísima y nos estoy llevando una respuesta muy positiva, porque nos están diciendo ustedes, no se preocupen que el cerro no se va a ocupar. No escuché eso. Fue muy general, pero lo que les cuento es que mañana va a haber una manifestación frente a la casa de Mario Ferreiro. La gente va a ir a protestar y queremos que nos solucionen el problema. No solamente a los damnificados, también a los vecinos. Porque acá los Achiñáragas no son solamente ellos, somos también nosotros. Y yo no lo voy a poder solucionar. Vecinos y contribuyentes. Vecinos y contribuyentes. Los contribuyentes quedamos presos, invadidos, asaltados. Los prójimos engañados, porque ahí veo que el porcentaje es 51% por política, que están esa gente ahí y que no se le soluciona el problema. No voy a entrar en ese detalle porque no voy a solucionar ese problema. Yo lo que voy a solucionar es el problema de mi barrio, tratar de atajar lo más que se pueda. Lo que no quiero es llegar a un enfrentamiento. Bueno. Si llegamos a un enfrentamiento, los culpables son los que no han solucionado el problema. Sí, pero perdemos todo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Ya viene el señor Salvador Ícar. Qué polémica hoy en el Clásico. Vamos a ver los goles de Olimpia y de Cerro Porteño, ¿verdad? Que se definió prácticamente en el minuto, ¿cuánto? 3.500. Bueno, buenas noches, muchas gracias.